Estamos en las afueras de Aztlán, el Parque de México Nuevo que se inaugura gratuito para toda la gente. Pero ¿quieres saber más acerca de este? Te estaremos dando una guía completa sobre este lugar. ¡Yeah! Hay dos maneras de llegar a el hermoso Aztlán. El más cercano es por Metro Constituyentes, el cual vamos a estar viendo aquí en las imágenes, donde básicamente es el que queda más cercano hacia el parque. Y la otra opción, ya que muchos vienen por allá, es Auditorio, donde estamos viendo el recorrido en donde tienes que caminar un poco. Vamos a ir viendo el famoso puente que conecta con la primera y segunda sección de Chapultepec, haciendo que este recorrido sea un poco más largo, pero también más interesante y disfrutable de ver. Algunos puestos antes de entrar por si quieres refrigerarte con algo. Y aquí está la entrada de Aztlán, la cual puedes comprar todo en la taquilla, el cual ya iremos diciendo todo poco a poco. El costo de los lockers, amigos, es de 50 pesos y estos son para todo el día, pero ojo, tomen en cuenta que el uso es de una sola vez. Digamos que si ustedes llegan, rentan el locker y dejan sus chamarras y quieren retirar sus chamarras, como el locker es de un solo uso, van a tener que volver a pagar otros 50 pesos para volver a dejar otra cosa o volver a cerrar el locker si es que traen mochilas, etcétera. Como extra, las botellas de agua de plástico sí entran. Recarga tiene un precio, pero obviamente el acceso es gratuito. Sí, el acceso es gratuito, solamente con el paquete y los juegos que vayas a comprar. ¿Qué es eso de ahí? Ah, Dino. es como mi playera, amigo, mira. Hoy vengo de Juanito y los clonosaurios. Esa película ya existe. Pues estamos aquí en Parque Aztlán, amigos. Vamos a dar nuestras primeras impresiones, además de armarles una guía de precios. Ahora estamos viendo todos los juegos de destreza, los cuales estamos poniendo su precio aquí abajo. Están mucho más barato que en otros parques, ¿cierto? Así es, amigo, porque aquí en Aztlán los juegos de destreza tienen un costo de 35 pesos cualquier juego, güey. Literalmente están a mitad de precio de lo que te cuestan en Six Flags. Tú grabas, clavo. Parece que giraran los letreros, ¿no, papu? Pero obviamente no giran. Si no, imagínate, aquí dice Serpéntica para allá. Entonces llega el nuevecito, sí, lo vamos a ir por acá, y está chido. Y vámonos, la Serpentina está hasta acá. Y aquí junto a los carros del martillo del juego original de la feria de Chapultepec, amigos, les queremos informar que el Parque Aztlán en la actualidad no cuenta con estacionamiento. Todavía no saben para cuándo se pueda realizar el estacionamiento ni qué costo tenga, pero para que también estén muy informados, por si vienen en coche, tomen muy en cuenta que el parque no tiene estacionamiento actualmente. Se recarga desde la taquilla o si no, ya adentro están estas máquinas, las cuales se usarán para poder recargar tu crédito. Obviamente esto ya sea con efectivo o con una tarjeta. Y aquí están los precios. Es un funcionamiento básico, es como recargar una tarjeta o como consultar saldo. Simplemente haz clic en las opciones que se están viendo en pantalla y podrás recargar tu tarjeta. Aquí en las ranuras de abajo mete el efectivo o el dinero que vayas a ingresar y listo, ya tendrás. Esta se usará para poder ingresar a los juegos en estas maquinitas donde se pasará y también para ingresar a los baños. Los sanitarios, amigos, tienen un costo de 10 pesos. El primer juego que vemos al entrar es la Montaña Jurásica, el cual tiene un costo de 100 pesos. Es un juego extremo y atrás podemos ver lo que son las ruinas de lo que quedó en la antigua feria de Chapultepec. Un pequeño fragmento para recordarnos lo que no se debe hacer y cómo la historia no debería repetirse, si saben de lo que estoy hablando. Y bueno, amigos, aquí está la diversión para chicos y grandes, para toda la familia, el Carrusel Chapultepec. Este tiene un costo de 60 pesos. Es casi una ley un carrusel en una feria, si no, no es feria. El siguiente juego es La Mocha, el cual tiene un costo de 60 pesos y es básicamente un viaje por tren. De hecho me recuerda a Better Call Saul al ratón loco, qué curioso, ¿eh? Otras de las atracciones de Aztlán es el juego de El Molinillo, que tiene un costo de 60 pesos. Se parece mucho a las tazas de Six Flags, ¿no? El precio de la experiencia inmersiva Quinto Sol está en 100 pesos. La experiencia inmersiva de Quinto Sol es muy interesante y de verdad bastante genial. Por eso les dejo unos clips pequeños, pero tienes que vivir la experiencia tú mismo, ya que es algo que va a ser inolvidable y además de que, como se dice, es muy inmersivo con algunas imágenes de la historia de nuestro país que vale la pena bastante. Así que no pierdas la oportunidad de ir a este sí o sí. El siguiente es Vuelo Cantoya, el cual tiene un costo de 40 pesos y es este que está aquí. Y los más pequeños no se quedan atrás, amigos, porque aquí tenemos algunos juegos infantiles que podemos encontrar en Aztlán y todos tienen un costo de 40 pesos. Y esta es la Rocola Chocona, el cual tiene un costo de 60 pesos. Y bueno, amigos, aquí tenemos el Remolinete. Este tiene un costo de 60 pesos y la verdad este juego ya lo pudimos probar y es una experiencia bastante chida, muy recomendable. Porque aunque a lo mejor de lejos así se vea como que muy lento, una vez que estás arriba,
Dios bendito que te ayude. Debo recordarles, amigos, que el parque no está en su 100% abierto. Apenas hay algunos juegos que son los que les estamos mostrando. Yo creo que está abierto a un 60%, pero las atracciones que están abiertas ya nos pudimos subir a algunas de ellas y realmente valen la pena. Así que si pueden, dense una vuelta porque está muy chido el lugar. Y amigos, aquí va a estar lo que va a ser el Foro Aztlán, que va a ser como un tipo recinto, micro recinto de conciertos, o donde van a haber ciertos festivales, ciertas presentaciones, algo muy interesante. Próximamente solamente aquí en Aztlán, como ya ven, Foro Aztlán, así se va a llamar. Bueno amigos, estamos en el juego que se llama Siniestro, que es realidad virtual. Esta atracción tiene un costo de 100 pesos y el cual es muy interesante porque tú al entrar es un solo cuarto totalmente libre de objetos para que puedas caminar bien, pero lo curioso de aquí es que te ponen unas gafas de realidad virtual, te estás sumergiendo dentro de la atracción porque vas recorriendo varios cuartos y estás viendo varios objetos que pueden caer, personas que te pueden salir o te pueden perseguir. Me recuerda como a Silent Hill PT, como que más o menos de ese estilo. Una referencia de las bodas. Y el remolinete que tiene un costo de 60 pesos, bastante cool. Y tal y como Six Flags, también aquí al final de cada juego tenemos la propia tiendita. De hecho, vean, tiene como que su propia mercancía, mochilas, peluchitos. Están bien chingonas, bro. ¿Qué tal el modelito con relación a Día de Muertos? Me recuerda. Muy coquettes. ¡Ah, papá! No podía ser. Miren, amigos, encontré a mi clonosaurio, como mi playera de Juanito y los clonosaurios. Nada más porque el tuyo tiene espinas. ¿Este también? Ah, sí. Suscríbete a México Paz 2. Además de que la tienda principal, el Gran Almacén, tiene todo lo básico, pero también lo icónico de este parque, con muñecos, peluches, tazas, incluso de esas cantinfloras para ponerte hasta hike y, quién lo diría, también unas tacitas conmemorativas del mismo. Pero los precios de los souvenirs están de entre los 100 a 600 pesos. Por cierto que nos encontramos al youtuber Caballero Gus. Hola, aquí con Caballero Gus. Buenas tardes, con alegría. Ahora hablemos de los paquetes. Empecemos con el todo incluido, el cual incluye todos los juegos y una vuelta en la rueda y en Siniestro, así como un recorrido en la experiencia del Quinto Sol. Eso sí, no abarca juegos de destreza. El costo es de 650 pesos. Luego nos vamos con el paquete infantil, el cual incluye diversos juegos infantiles y familiares, excepto todos los demás que no son infantiles. Su costo es de 250 pesos. Y luego nos vamos con el tercero, que es el paquete infantil con rueda. Las mismas atracciones que el paquete infantil, solo que este incluye una vuelta en la rueda. El costo es de 350 por persona. Aquí es importante mencionar que para subir a dicha atracción, la estatura mínima es de 105 centímetros. Como dato adicional, amigos, los paquetes de acceso al parque son por día. Si tú vienes y compras el paquete todo incluido, solo funciona por ese día. Te vas a poder subir a todas las atracciones las veces que tú quieras, salvo las restricciones, que en este caso es la rueda Aztlán, que solo lo vas a poder hacer una vez al día. Si después te quieres volver a subir a ella, vas a tener que pagar lo que cuesta el ciclo de la rueda, que son 120 pesos. Otra cosa importante a destacar es que la tarjetita de entrada te sirve como monedero. Tú le vas a poder ingresar dinero a esa tarjeta y tienes que tomar muy en cuenta que la duración de ese saldo es de un año. Si tú compras en marzo esa tarjeta y tú le pones, digamos, 2,000 pesos, ese dinero lo vas a poder utilizar o lo vas a poder gastar hasta un año. O sea que en marzo del siguiente año ese saldo se estaría borrando. Los horarios del parque, amigos, son de lunes a domingo de 10 de la mañana a 11 de la noche. Por temporada alta va a abrir todos los días. Después en temporada baja parece ser que los días lunes va a ser el día que esté cerrado, pero siempre hay que estar al pendiente de las fechas. Pero en temporada alta es un hecho, de lunes a domingo de 10 de la mañana a 11 de la noche. Uf, y después de un día largo creo que hace hambre. Ahora vamos a la sección de comida y bebidas. Bueno, ahí les va la información de los tacos, amigos. Los tacos se venden a la carta como cualquier taquería en México. Se piden por pieza. Por lo que pudimos observar, los tacos tienen un costo de entre 50 a 75 pesos. Hay tacos árabes, hay de carnitas, hay de pastor. Y también venden órdenes de 3 tacos. En este caso son los tacos de arrachera, de cirlón, los tacos norteños. Y esos tienen un costo de 125 pesos, los 3 tacos. Además de que se venden entradas como totopos, guacamole, se vende agua. Y las aguas y refrescos, por lo que vimos, tienen un costo de entre 45 a 60 pesos. Ya hasta me dio sed, mi buen. No, sí, y los precios la verdad están accesibles, mucho más que Six Flags. Otro punto para Aztlán.
También si tienen hambre de algún refrigerio en especial, no sé, palomitas, que es como lo más básico, les contamos que en este local que va a estar apareciendo aquí, los precios son de 65, el paquete chico y el paquete grande está en 85. Y también unos helados a veces se antojan, ¿no? Entonces, Y más con este calor, hermano. Sí, me estoy derritiendo. Entonces, como este puestecito que aparece una combi de esas que tomamos donde nos asaltan, los helados de bola regular están en 49 y los de bola grande están en 59. Además, aquí les dejamos todo el menú del señor Burger. Puedes ponerle pausa para ver cada uno de los precios. Estos son precios reales de la misma carta, de hamburguesas, pizzas, etc. Y aquí estamos ante la atracción más interesante y quizá la que todos reconocerán, que es la rueda de Aztlán, Aztlán 360, como estarán viendo en estas imágenes. Sí, ojo, hay que destacar que esta es la atracción más cara del parque, tiene un costo de 120 pesos. Es interesante y muy buen Better Call Saul que incluso antes de entrar al juego hay un poco de historia del mismo. ¿De veras, mira? Sí, es cierto, no había notado, pero sí, es la historia de la Ciudad de México. La verdad es increíble cómo esto incluso puede ser recreativo. Te puedes divertir pero aprender al mismo tiempo. Y por eso dejamos al último la rueda. Merecía su propia sección. Aquí en la espera donde podremos aprender un poco de la historia de México, con una fila ya que es el juego más demandado, y una vez que subimos podríamos estar viendo las alturas desde esta cabina. Estamos ahora subiendo en la rueda de la fortuna de Aztlán 360. ¿Cómo ves? Apenas estamos literalmente elevándonos, como pueden ver. Mira este detalle, hermano, que nos dio la operadora. Las cabinas cuentan con aire acondicionado, cuentan con conexión Bluetooth, tienen luz por dentro para la nochecita, o que estás acá en tu cita romanticona y le puedes poner el ambiente más chido, lira. En un momento vamos a ver la vista desde las alturas. La misma cuenta con aire acondicionado, así como también Bluetooth, cámaras que vigilan las 24 horas por si hay algún desperfecto, entre muchas otras cosas. Obviamente incluso con su propia conexión. Aprovechamos para que vean la hermosa vista que se ve desde aquí y para despedir este video. A todos aquí en la rueda Aztlán. Buena música. Acá con la racita aquí en rueda Aztlán. Y tuvimos que decirlo todo esto no al final porque gracias a la música del compañero no pudimos escuchar nada y no se escuchaba nada. Así que bueno, no dudes en venir a Aztlán, ya que es una nueva experiencia y un nuevo parque que se quedará en la memoria de los mexicanos y ya será parte de la historia. Suscríbete a nuestro canal, dale like si te gustó, compártelo para más personas que quieran ir a este hermoso lugar y tengan esta guía de respaldo. Nosotros somos Aid y Saúl y esto es Mexicombas Vlogs. Pero espera, antes de irte, si también quieres ver una guía completa sobre Six Flags México, te dejamos el video aquí al ladito para que lo vayas a ver ahora.